Hola, buenas noches. Buenas noches, profesor. Aló, hola, hola, buenas noches. ¿Pueden escucharme? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Jóvenes, por favor, tengan la gentileza, encienden sus cámaras, por favor, para comenzar a trabajar. Joel, Cinder, Melanie, Emanuel. Ya un ratito, profesor. Muy bien, ¿cómo están? Vamos, el resto también, señor Arriaga, señor Nieto, señor Zurita, señor Rosel. Muy bien. Muy bien, ¿hasta dónde llegamos la clase anterior? ¿Cómo están? Buenas noches primero y cuéntenme, ¿hasta dónde llegamos la clase anterior? ¿Qué fue lo último que revisamos? Sí son estudiantes míos, ¿verdad? ¿Se han venido a clase? Profesor, se estaba debatiendo sobre el tema del dinero, sobre un video que... Estábamos debatiendo sobre el tema del dinero, ya. ¿Qué revisaron con relación al dinero? Que, bueno, me contaban todas las ideas relacionadas con el dinero, ¿de acuerdo? ¿Mandé algún trabajo en especial para hoy? Señora Arriaga, cuando ya llegue a su casa, cuidado, se va a estrellar, maneje con cuidado y por favor, a esta hora debería estar en su casa para poder estar en clase. Maneje con cuidado, que se vaya a lastimar y me va a dar cargo de conciencia. Muy bien, con el resto, atención acá, a ver, vamos. Ya, muy bien, vaya llegando a la casa, maneje con cuidado. Bueno, el día de hoy tenemos que revisar temas del dinero, ¿no? Bueno, por este desfase, yo ya había alimentado información en la plataforma. Permítanme un momento abrir la plataforma para poderles mostrar qué información tenemos. Mira, un momentito que mi internet está bastante lento. Muy bien, aquí ya se puede ver lo que proyecto. A ver, déjenme situar la página de la facultad. Ya, listo. Estamos acá. Bueno, ustedes ya, como les decía, esta página igual es perfectible, corresponde a un curso anterior, pero gran parte de la base, si quiere el 75% del contenido, corresponde al curso que respecta a ustedes. Solamente la unidad relacionada con seguros es una unidad especial que se tiene que desarrollar para poderles mostrar, ya que esa temática en cursos anteriores, donde solamente aparece banca y mercado de valores, es una parte que generalmente, por lo menos yo, no la había tratado con mis estudiantes, ya que el pensum de las otras
carreras no contemplaba este tema. Pero indistintamente de eso, yo también les había dicho que en relación a esto, yo les pedía que, más bien les decía que iba a incorporar esa parte de seguro sin descuidar lo que originalmente era el curso que yo seguía, que era observar lo que era el mercado de valores y observar también cuestiones relacionadas con el, eh, el mercado financiero, el sistema financiero, perdón. Ya, entonces aquí ustedes tienen la unidad número 1 que habla del panorama general del sistema financiero. Esto es lo que tendríamos que revisar. Y básicamente aquí ustedes van a encontrar información sobre el dinero y en sí en qué consiste el sistema financiero, ¿no? Yo les mencionaba también a los que ya, bueno, en clase creo que se los mencionaba, no se los puedo mostrar por el tema del proyector, ¿no? Les decía que justamente ustedes pueden observar dentro de la plataforma. Sí están viendo, ¿verdad? Sí, sí pueden ver lo que estoy proyectando. Sí, Sí, muy bien. En la plataforma ustedes pueden observar cosas como esta, ¿no? Donde se presentan las diapositivas que generalmente hacen referencia a la temática de las cosas que estamos tratando. Y hay también, por ejemplo, artículos. Estos artículos el día de hoy y como trabajo para las próximas clases, estos artículos van a ser revisados de manera grupal con la finalidad de que cada uno de estos artículos sea leído por un grupo y finalmente presentado y aportado a la clase. Todo esto tiene que ver con el dinero. Y tenemos también aquí, bueno, luego de los artículos, hay el video que les mencionaba, el video de nuestros orígenes del dinero, fue el video que ustedes pudieron ver, que está aquí en la plataforma. Y adicionalmente hay otros videos que considero también bastante interesantes, que me interesaría que ustedes puedan revisar, porque justamente hace referencia a la temática que nosotros estamos tratando, que es puntualmente el dinero, ¿no? Y sobre los cuales también hay que levantar informes de resumen de cada uno de estos videos, que son trabajos que se van a subir a la plataforma. Bueno, entonces regresando al curso de acción, voy a ir a la diapositiva y mi objetivo hoy día es poder tener claro lo que es el dinero, que se entiende por dinero. Permítanme solo abrir la diapositiva aquí en la plataforma. Muy bien. Aquí la tenemos. Muy bien. A ver, entonces, mi objetivo el día de hoy es poder discutir con ustedes el concepto de lo que es dinero, poder ver ciertas propiedades y características propias del dinero y discutir esas características en función de lo que ustedes conocen y parte de las cosas que voy a estar argumentando yo. Ustedes en cierta medida han sido expuestos a este video que lo que les cuenta es cómo ha evolucionado el dinero, ¿no? Partiendo puntualmente desde situaciones, creo que sí estoy grabando, solo permítanme ver una cosita, déjenme ver si estoy grabando. Sí, sí estamos grabando. Les mencionaba que partíamos de lo que inicialmente era el tema del intercambio, ¿no? Denominado trueque, hasta ya el surgimiento en primeras instancias, el uso de metales, el uso de productos que no necesariamente eran metálicos, inclusive el uso de animales, el uso de semillas, el uso de piedras, el uso de una serie de cosas que fueron requeridos o fueron utilizados por la humanidad con la finalidad de utilizarlo como un elemento de cambio, y posteriormente ya la aparición de formas de metales preciosos y posteriormente estos metales preciosos acuñados a manera de moneda, hasta migrar ya a la moneda actual, que es una moneda que son monedas y billetes, es dinero que no es un dinero mercancía, ya vamos a entender eso, ¿no? Sino que es simplemente un dinero fiduciario, donde su valor está en función de la fe que se tenga sobre la institucionalidad de un país que emite esta moneda.
y llegar a situaciones como las que actualmente tenemos del dinero electrónico, e inclusive ciertas derivaciones de lo que podría ser un concepto de dinero electrónico, que son básicamente las criptomonedas, y el problema que actualmente se está sintiendo y que en los últimos meses, casi ya un año, más de 6 meses, ha tenido afectaciones sobre este tema de las criptomonedas y cómo actualmente hay una crisis para los poseedores de este tipo de moneda, ¿no? Que no es reconocida por un país, pero que finalmente eh, la sociedad lo utiliza para poder realizar transacciones. Bueno, entonces mi objetivo es poder revisar el concepto de dinero y en función de esto, revisar un poquito de las cosas que nosotros teníamos acá, ¿no? Me permito un ratito que está compuesta, la señal está bastante lenta. A ver, estamos aquí, ¿no? Entonces, como les decía, originalmente el concepto de trueque, ¿no? En las sociedades primitivas, antes del dinero, las transacciones se realizaban mediante el trueque, que era básicamente un intercambio de mercancías. Pero la pregunta es si el trueque en su momento era tan efectivo, si el trueque servía en ese momento para la humanidad. La pregunta puntual era ¿por qué el trueque se desplaza? ¿Por qué el trueque no se utiliza? Y en el análisis que inclusive recuerdo que lo hicimos en su momento en el aula, ustedes me decían de que justamente uno de los problemas principales que aparece el trueque o que tiene el trueque es la falta de coincidencia. Y aunque ustedes no lo crean, también un problema perdón, la falta de coincidencia al momento de querer intercambiar algo, ¿no? Puede ser que alguien tenga una vaca, yo tengo una gallina, de repente la persona que tiene la vaca quiere comer gallina, pero matar a la vaca para entregarla y sacrificarle por una gallina como que no tenía mayor sentido, ¿no? Entonces lo que para él valía, posiblemente para mí no tenía el mismo valor, y ese problema de coincidencia, ese problema, esa dificultad que había justamente en coincidir con alguien que quisiera y que tuviera el mismo pensamiento de valor sobre lo que estábamos intercambiando, era la dificultad que generalmente se presentaba, ¿no? Y eso nos hacía como seres humanos perder tiempo y más que nada generar ese conflicto o esa ocupación de nuestro cerebro por tratar de buscar esta alternativa o perdón, coincidencia con otros para poder alcanzar lo que necesitábamos, ¿no? Entonces, era en gran medida parte de las complicaciones que teníamos con el trueque. Entonces, ¿por qué aparece? Porque el trueque es costoso, porque aparece el dinero, porque el trueque es costoso en términos de tiempo, lo que les decía, nos toma mucho tiempo poder razonar y poder llegar a establecer ciertas coincidencias con relación a valores de lo que queremos intercambiar, y de esfuerzo al encontrar una persona que quiere intercambiar justo lo contrario a nosotros, ¿no? Dicho en otras palabras, el problema inmediato en una economía de trueque es que se requiere encontrar a la persona que requiera lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, aquí también les presento un ejemplo en la diapositiva. Van a ver que me dice un peluquero que desea unos zapatos y encuentra un zapatero que podría vendérselos, pero lo que desea comprar es harina, ¿no? Surge ahí un conflicto. El peluquero quiere zapatos, pero el que tiene los zapatos simplemente no quiere un corte de pelo, sino que lo que quiere es harina. Y ahí surge un conflicto, ¿no? Y para poderlo concretar, tendría que buscar a otra persona que de repente tuviera una especie de coincidencia que le permita triangular finalmente lo que el peluquero le permite alcanzar lo que el peluquero le puede proporcionar, ¿no? Entonces aparece este problema con relación al trueque. Bueno, esto también bastante rápido, ¿no? Lo que habíamos visto, voy a tratar de mencionarlo de manera muy, muy, muy rápida para poder entrar más bien a las características y denominaciones del dinero. Bueno, esto en realidad es historia. Hay muchos más datos con relación a la moneda, pero voy a simplemente topar temas que considero que son los más relevantes, los más importantes con relación a la moneda en sí. No me interesa tanto la historia, sin decir que no sea importante, es importante, pero a mí lo que me interesa es poder discutir con ustedes y afianzar en ustedes una definición de dinero y ver cómo esto en el tiempo ha cambiado y finalmente lo que nosotros actualmente concebimos como dinero. Esa es mi intención, más que hacerles aprender historia sobre esto, ¿no?
Entonces, en el tiempo, el oro y la plata fueron usados como dinero. Obviamente, estos metales eran utilizados por su valor, y el oro lo aceptaba todo el mundo, la plata igualmente. Otro elemento también importante, otra característica importante era la facilidad de poder ser transportados respecto a otras cosas, ¿no? Se imaginan transportar de repente un lingote pequeño de oro que tenía su valor, comparado con que la moneda, por ejemplo, fueran vacas. Ya era complicado llevar 10, 20 vacas, pero el oro, al tener valor, en una pieza más pequeña podría representar el valor que posiblemente habrían sido 10 vacas, 20 vacas, 30 vacas, lo que sea, ¿no? Entonces, era mucho más fácil de transportar, y esto le daba más sentido de existencia al uso de este tipo de metales. Conservaba sus propiedades a través del tiempo, eso también era interesante. Si yo guardaba el oro no se me dañaba, no se me desgastaba, no se oxidaba. Lo mismo con la plata. Bueno, a la plata le sale una especie de cosa ahí que le cambia un poco el color, pero finalmente el metal sigue existiendo, ¿no? Pero en cambio una vaca se me muere, de repente si son gallinas se me mueren, si son cabras se me mueren, o si son semillas puede ser que se dañen. Entonces eso también generaba otro problema, ¿no? Entonces, en este caso, estos metales preciosos conservaban sus propiedades. Garantizar o certificar un trozo de metal o moneda que contenía oro o plata implicaba acuñar dichos lingotes o monedas a modo de garantía o certificación por parte de las entidades reconocidas, gobiernos, bancos que avalaban el peso y la calidad de los metales. Yo les decía también que obviamente surge este tema del uso de los metales preciosos, pero así como en todos los tiempos, generalmente echa la ley, echa la trampa, siempre aparecen los que nosotros conocemos en nuestra sociedad como los sabidos, ¿no? Entonces no faltaba uno que de repente se daba los modos para poder falsificar algún tipo de metal. De repente, no sé, me invento, ¿no? Se veía el lingote de oro normal por fuera, pero por la parte del centro era hueca, ¿no? Y no representaba el peso, no se tenía certeza, inclusive hasta la pureza del metal. Entonces, ¿qué ocurrió en ese momento? Que surge el tema de acuñación. La acuñación, que en cristiano simplemente significa poner una impronta, poner un sello. En este caso era el sello de algún reino, el de algún rey. Era una especie de marca que se ponía, que esa marca lo que hacía era justamente certificar el valor que tenía, el peso que tenía, y la pureza en este caso de los metales, ¿no? Era como una especie de marca de certificación de que eso representaba lo que se estaba entregando, ¿no? Entonces, y luego de esta mutación de estos lingotes o pedazos grandes de metal, se llega justamente a estimaciones más pequeñas, donde ya surgen las primeras ideas de monedas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las primeras monedas conocidas se acuñaron en Lidia, en Turquía, por allá por el siglo VII, ¿no? Antes de Cristo. Y así nosotros podemos tener una serie más de información con relación al tema de las monedas. Pero, como les decía, voy a adelantarme un poquito más para poder revisar temas que me interesan en esta noche. Perdón, que esto se me cambia. Muy bien. Luego de eso, también dentro de la historia hay un hito muy interesante que era también uno de los hitos que le comentaba a ustedes y que lo pueden encontrar, lo pueden investigar, y es que justamente en cierto momento ya se dejó de utilizar los metales en sí. Se veía que era muy peligroso, obviamente robaban, si usted llevaba el oro, transportaba el oro, comenzaban a robarle. Transportar los metales, una persona que transportara metales, estos metales preciosos, lo más seguro es que iba a ser víctima de un ladrón, ¿no? Entonces, en mayores cantidades, aquellos que tenían mayores cantidades de metales preciosos, sentían también esa dificultad. Y en algún momento uno se dio cuenta de que si él lo tenía guardado, pero podía emitir documentos que certificaban de que ese metal estaba en un cierto lugar, ese documentito que certificaba, él lo podía canjear por las cosas que necesitaba, ¿no? Entonces nace un primer concepto de lo que podría ser la percepción de billete o la definición de billete, ¿no? Y es así que hasta cierto punto este pensamiento llevó a que las monedas
y los billetes, en este caso, más que nada los billetes, porque no los podían hacer de metales preciosos los billetes por lógica elemental, ¿no? Estos billetes se emitían, pero esos billetes generalmente estaban respaldados por estos metales preciosos que generalmente eran oro y plata. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial se podía ver esto en el mundo, es decir, que cada país tenía en sus bodegas generalmente metales preciosos que respaldaban a las monedas. Pero en algún momento surgió un problema, ¿no? Y este problema fue justamente dado por el tema, lo que se conoce como el rompimiento del patrón oro, ¿no? Anteriormente todas las monedas tenían respaldo en oro, y lo que sucedió es que finalmente, inclusive por un impasse que se dio, un impasse internacional que ustedes lo pueden conocer revisando la historia, los franceses habían acumulado gran cantidad de dólares y en algún momento los repatriaban a Estados Unidos con la finalidad de que Estados Unidos le envíe la contraparte en oro, ¿no? Entonces los franceses pensaban que enviándoles esos dólares que habían tenido de Estados Unidos, ellos les iban a regresar el equivalente en oro, y simplemente lo que pasó fue que los americanos dijeron que no, ¿no? Entonces dentro de la historia surge también este tema del tratado de Bretton Woods, y en Bretton Woods puntualmente lo que se termina decidiendo es que se rompe este patrón oro, y puntualmente lo que se pasa es a tener, en lugar de tener las monedas respaldo en metales preciosos, lo que sucede es que las monedas tienen respaldo pero en alguna moneda dura. En este caso, una moneda dura de ese tiempo eran los dólares, es decir, que las monedas, en lugar de tener respaldo en oro, iban ahora a tener respaldo en dólares, ¿no? Y es por eso que les comento que surgió en cierta medida, esta crisis con los franceses. Bueno, finalmente, luego en el tiempo, ya pasando el tiempo, ya en realidad las monedas dependen, o el valor de una moneda, depende no por las reservas que pueda tener en oro o en dólares que pueda tener en una economía, sino que lo que puntualmente va a darle el valor a una moneda es el hecho de que la institucionalidad que está atrás, el Estado, las instituciones del Estado, tengan la valía o representen lo que realmente representan para poderle dar esa imagen al Estado. En cristiano, si hay un Estado sólido, si hay un Estado reconocido, si hay un Estado que proyecta una imagen adecuada, lo más seguro es que la moneda no tiene ningún problema. Pero cuando decae la imagen, decae la forma de ver a la institucionalidad de un país, lo que va a suceder es que su moneda va a comenzar a debilitarse. Y ejemplos hay varios, ¿no? Venezuela, hasta ahorita tiene los problemas bueno, ya un poquito más controlado el tema de evaluación, porque tácitamente están tratando de hacer operaciones en dólares. Pero ¿qué era lo que sucedía? Es que se perdió debido al gobierno, debido a cómo se percibía el gobierno, la institucionalidad en sí de ese país, la moneda de ellos perdió credibilidad. Y eso implicaba de que la gente ahora decía que el dinero, o creía que el dinero que ellos tenían en su poder, en ese caso la moneda venezolana, valía menos cada día. Y se requería de mayor unidad, mayor número de unidades monetarias para poder comprar lo que anteriormente se compraba con menos unidades, ¿no? Y eso es tácitamente lo que ocurre cuando la moneda comienza a perder valor. Otro ejemplo que yo les ponía era justamente la cotización de la moneda rusa, el rublo, cuando Rusia, antes de la guerra, el rublo era una moneda fuerte. Pero al entrar a la guerra, lo que sucedió es que inmediatamente todos los países del mundo, por lo menos aquellos que estaban en contra de que Rusia hiciera ingresara en esta guerra con Ucrania, lo que sucedía es que esos países comenzaron a ponerle restricciones, ¿no? E inclusive algunos dejaron de tener relaciones comerciales, ¿no? Entonces eso inmediatamente, o cómo se percibía, o cómo se veía el país, era que el país tenía problemas, la institucionalidad tenía problemas, y obviamente la credibilidad sobre el país y por ende sobre su moneda comenzaba a representar un cierto peligro, ¿no? Y eso hizo de que justamente la cotización del rublo con relación a otras monedas comenzara a decaer, ¿no? Entonces perdía poder adquisitivo la moneda. Y más aún, inclusive de que habían puntualmente países que no transaccionaban o inclusive ciertos bancos que les cerraron hasta las cuentas de operaciones a sus empresarios en otras partes del mundo, ¿no?
Entonces, ejemplos como estos son muchos los que puede haber, donde uno puede percibir este tema de la nueva moneda, cómo se lo percibe en función de la fe que se conoce como dinero fiduciario. Bueno, eso para contarles un poquito, revisar un poquito el tema de la historia, ¿no? Voy a entrar puntualmente a lo que me interesa, que es comenzar a ver ciertas características y propiedades puntuales del dinero. Bueno, en primer lugar, vamos a ver qué bien podría considerarse como dinero, ¿no? Entonces, primero antes de entrar a qué se podría considerar como dinero, tratemos de definir qué es el dinero. Si usted busca un conceptos de dinero hay mucho, ¿ya? Pero un concepto que es muy sencillo, fácil de aprender y que creo que reúne las condiciones más básicas en lo que me permite a mí distinguir como dinero, es aquel concepto que menciona que el dinero es todo medio de pago generalmente aceptado, ¿sí? Es todo aquel medio de pago generalmente aceptado. Si yo en el examen a usted le pregunto por un concepto sobre dinero, lo que usted me va a responder es puntualmente esto, ¿no? Todo medio de pago generalmente aceptado. ¿Qué es un medio de pago? Aquello que me sirve para pagar, no es nada más que eso, ¿sí? Los medios de pago, vamos a ver también más adelante cuáles son los diferentes medios de pago, ¿sí? Pero el dinero se lo concibe como todo aquello que a mí me sirve para pagar, pero que sea generalmente aceptado. Es decir, donde usted vaya, le sirva para poder pagar dentro de la economía de la sociedad en la cual está circunscrito el uso de esa moneda, ¿no? Entonces, si yo defino, repito, qué es el dinero no es otra cosa sino que todo medio de pago generalmente aceptado. Bueno, aquí en esta lámina ustedes van a ver tres primarias funciones que podría tener el dinero, ¿no? Entonces, yo puedo tener, o el dinero, mejor dicho, puede tener tres funciones. Hay una cuarta que ya la vamos a tratar también, pero las tres principales son servir como medio de pago, servir como depósito de valor y servir como unidad de cuenta, ¿no? Entonces, estas son tres funciones que puede cumplir el dinero. Servirme como medio de pago, servirme para depositar valor o para acumular valor y servirme como una unidad de cuenta. Vamos a entender o vamos a analizar cada una de las tres y ver si la moneda que actualmente nosotros tenemos cumple estas funciones. Pero antes de irme a ese análisis, pregunto, ¿hasta aquí se entiende lo que estoy presentando? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con relación a lo que he mencionado? Profesor, Sí, una consulta. Usted dice que el dinero es todo medio de pago. También podemos decir que el dinero es un medio de cambio. Lo claro. vi en un libro. O Sí, sea, sí, le sirve porque básicamente el dinero le sirve para cambiar algo, ¿ya? Pero en realidad es pagar, ¿no? Es pagar. Si bien es cierto, el dinero se intercambia. Yo tomo un bien y usted me entrega dinero, ¿sí? O sea, intercambiamos en este caso dinero por el bien que estoy teniendo. Pero en realidad ese intercambio más bien es un pago que se hace por, este, por este bien. Pero podría considerárselo también como una especie de intercambio, pero en este caso dinero con un bien, ¿sí? En realidad el dinero es como un bien, ¿sí? Es igual que un bien. Es igual que un bien. Cuando aumenta, y para que lo relacionen con por qué aumenta y baja su valor, al decir valor me refiero al poder adquisitivo que tiene, ¿no? Es como cualquier bien. Ustedes imaginen las naranjas, ¿no? Cuando las naranjas escasean en una economía, ¿qué sucede con el precio de las naranjas? Cuando comienzan a escasear, ¿qué sucedería por lógica con el precio de una naranja? Sube el precio, ¿verdad? Muy bien, ¿por qué? Porque la economía aprecia de que ese producto es escaso. Y cuando hay gran cantidad de naranja, por ejemplo, en el tiempo de junio, julio, que son generalmente temporadas de naranja, que justo ahorita estamos entrando ya a esa temporada, ¿qué ocurre con el precio de las naranjas? ¿El precio qué pasa? ¿Sube o baja? Cuando hay mucho. baja, baja. Baja, obviamente baja, ¿no? Si usted anteriormente pagaba $1 por 10 naranjas, lo más seguro es que ahora por 20, 30, 40 naranjas llega un momento que usted paga hasta $1, ¿no? Entonces, baja de precio. El dinero es igualito, el dinero es igualito. Cuando hay mucho circulando, baja de precio. Cuando hay poco circulando, sube de precio. El dinero es igual.
No sé si con eso te contesto la pregunta. Sí, gracias. ¿Alguien más alguna duda, inquietud con relación a este tema del dinero? ¿Se comprende lo que he mencionado? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, repito, si yo les pido a ustedes definir qué es el dinero, ustedes, el concepto más sencillo es justamente mencionar que el dinero es un medio de pago. No hay que ser un genio para entender que un medio de pago es simplemente aquello que me sirve para pagar. Pero la particularidad de que aquello que me sirve para pagar es generalmente aceptado. ¿Por qué hago esta precisión? Porque, por ejemplo, un medio de pago también es una tarjeta de débito. ¿Ya? Pero las tarjetas de débito me los aceptan en todos lados. Si me subo al bus, por ejemplo. No. ¿De acuerdo? Una tarjeta de crédito también es un medio de pago. Me sirve una tarjeta de crédito, por ejemplo, no sé, yendo a la tienda con la señora Yanita que tiene la tienda en la esquina, le quiero comprar, la señora, lo más seguro es que no tiene ningún OPS, ningún elemento para poderme cobrar a través de una tarjeta de crédito, y por más que sea un medio de pago, pero ese medio de pago no es generalmente aceptado. Pero si voy al bus y pago con moneda nacional, moneda de circulación nacional, el bus me lo va a aceptar, a menos que esté loco el chofer, me va a decir, no, no te acepto los dólares, cuando el dólar es de circulación normal, ¿no? Entonces, a cualquiera que yo vaya y le presente ese medio de pago, lo va a tomar. Otro ejemplo de un medio de pago es el cheque, ¿sí? Si yo a ustedes de repente le debo dinero y le digo, te giro un cheque, usted podría decirme, bueno, te lo acepto, o bueno, ¿sabes qué? No lo acepto, no acepto cheque, necesito lo efectivo, ¿ya? O de repente te cobro, pero en tarjeta, porque es más seguro, de ahí aprendo la deuda, ¿no? Tengo certeza de que el dinero me va a llegar, pero por un cheque no me lo aceptas, ¿ya? O sea, con esto lo que les estoy diciendo es que el dinero justamente se denomina, o este concepto cubre la idea de dinero, porque el dinero es un medio de pago que es generalmente aceptado. Es decir, todo el mundo dentro de la economía en la cual se utiliza eso como dinero, lo recibe como tal. ¿De acuerdo? Ahora, les hago una pregunta. Si, por ejemplo, yo tuviera una deuda, imagínense que yo estoy casado, por ejemplo, con la señorita Cinder. Ya, estoy casado con usted. De repente usted me pone una pensión de alimentos. La pensión de alimentos, imagínese que usted me quiere sacar $1.000 en pensión de alimentos. Ya. Y yo le pago a usted los $1.000 mensuales en monedas de 100 centavos. Perdón, de 1 centavo. ¿Ya? Imagínense esos $1.000 en monedas de 1 centavo. ¿Usted qué hace? ¿Me acepta o no me acepta el pago? Sí, ¿Si me acepta el pago? sí, porque igual es dinero. ¿Por qué? Perfecto. Porque sea lo que sea, es dinero, ¿no? Y además, más que usted me acepte, si yo voy y lo deposito así en monedas de 1 centavo, voy y lo deposito en un juzgado, el juzgado lo tiene que recetar. Creo que así se paga, ¿no? Se entrega al banco, se entrega a un juzgado. Así sean monedas de 1 centavo, es moneda de curso legal y me lo tienen que aceptar. Y eso implica el poder liberatorio del dinero, que es otro concepto también de economía, ¿no? Entonces ustedes pueden honrar cualquier deuda con la forma o la denominación que ustedes quieran con relación a dinero. ¿Ya? ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? ¿Se comprende lo que digo? ¿Ya? Esa es la particularidad del dinero. Usted puede pagar, en este caso, con el ejemplo que les ponía, con cualquier tipo de esa moneda, cualquier denominación de la moneda, yo puedo pagar las deudas que tengan o las obligaciones que tengan. Muy bien, entonces, ¿se entiende el concepto de medio de pago? Ahora quiero, bueno, vamos a profundizar este concepto, ¿no? Entonces, tres funciones que hemos identificado: medio de pago, depósito de valor y unidad de cuenta. Voy a tratar de profundizar en ellas para que quede más claro esto. Bueno, aquí tienen esta diapositiva, trato de esclarecer el tema de qué implica ser medio de pago. Entonces, ser medio de pago, justamente con el concepto que les decía, universalmente aceptado por individuos de un país o de la economía en realidad, para así facilitar los intercambios, ¿no? Eso implica ser medio de pago. Debe contar con las siguientes propiedades. Homogeneidad, ¿sí? Homogeneidad, las unidades son idénticas o parecidas. Tamaño y peso pequeños en relación con su valor. Divisibilidad en unidades suficientemente pequeñas para poder intercambiar por cualquier bien. Aquí ya aparecen
propiedades puntuales del dinero, ¿no? Estábamos viendo las funciones y aquí aparecen ciertas propiedades. Por ejemplo, la primera que nos menciona, bueno, tengo claro lo que es medio de pago, es simplemente aquello que me sirve para pagar. De manera sencilla es aquello que me sirve para pagar. En este caso el dinero es un medio de pago, pero generalmente usado, ¿no? Aceptado, perdón. Ahora, aparecen aquí ciertas propiedades, entre ellos la homogeneidad. Cuando usted saca un billete de $5, cuando usted saca un billete de $20, cuando usted saca un billete de $10, cuando saca un billete de 50 o de 100, usted va a ver que generalmente todos los billetes son iguales. No es que hay billetes que sean más grandes, no hay que billetes que sean más chicos. Generalmente los que están en circulación son similares, ¿no? Son iguales. Entonces son unidades idénticas y parecidas. Lo mismo con las monedas. Las monedas que están en circulación, usted tiene todas las monedas. Si usted las revisa, en su gran mayoría, todas, obviamente, por ejemplo, hay moneditas como las de 25 que vienen con diferentes motivos de emisión, ¿no? Hay algunas que se refieren a una fruta y otras que se refieren a un estado, en este caso de los americanos, pero son generalmente, si usted la compara de la misma emisión, compara dos monedas, son idénticas, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo cojo un billete, en un billete de 5, que generalmente los americanos tienen en sus billetes presidentes, si yo cojo un billete de 5, imagínese que esté, yo no recuerdo en realidad qué presidente está en el billete de 5, imagínese que sea Jackson, no lo recuerdo, si está Jackson, no Michael Jackson, sino el presidente Jackson, muy bien, cojo el billete de 5 y veo que está Jackson como presidente ahí, no es que cojo otro billete y me aparece Mickey Mouse en otro billete, no tiene sentido, generalmente tienen la misma forma, los mismos diseños, ¿ya? Y justamente hay esa homogeneidad dentro de los billetes, ¿no? Y las monedas también. Ahora, otra particularidad o otra propiedad, perdón, es que el tamaño y el peso son pequeños en relación con su valor, ¿no? Un billete de $100 es pequeño comparado con lo que podría comprar con ese billete. Si aquí circularan billetes de $1000, sería pequeño comparado con lo que puedo comprar con ese billete. Entonces, igualmente las monedas son pequeños con relación a lo que se puede utilizar. Entonces, tamaño y peso son pequeños en relación a su valor. Y la divisibilidad en unidades suficientemente pequeñas para poder intercambiar por cualquier bien. En cristiano es que si yo tomo un billete de 5, lo puedo fraccionar en 5 de $1, lo puedo fraccionar en monedas de 50 centavos, lo puedo fraccionar en billetes de $1, como les decía, lo puedo fraccionar en monedas de 25, y así con cualquier denominación, ¿no? Puede haber ese fraccionamiento en función de la disponibilidad de fracción que exista dentro de la economía. Entonces, estas son propiedades que justamente tiene el dinero y que se relacionan con el uso como medio de pago, ¿sí? Y aquí le ponen como ejemplo justamente la moneda, el euro, que se utiliza dentro de las transacciones de la Comunidad Europea, ¿no? Entonces, como un sistema de pago. Bueno, avanzando en la siguiente diapositiva, también relacionándolo como un medio de pago, esto significa que quienes participan en el mercado lo aceptan como pago. Era lo que les decía, yo voy a cualquier lado y si pago en dólares todo el mundo me lo acepta, ¿ya? Para evitar las ineficiencias del sistema del trueque, cuando un bien es requerido con el solo propósito de usarlo para ser intercambiado por cosas, posee esta propiedad, ¿no? O sea, cuando solamente dentro de la economía yo utilizo el dinero para poder intercambiar por cosas que necesito, eso implica que estoy bajo la función como medio de pago del dinero. Por ejemplo, las pocas personas conservan billetes para colección, en cambio la mayoría de las personas conservan la posibilidad de intercambio cuando desean otros billetes. Esa es la lógica del dinero, ¿no? Si bien es cierto, hay gente que guarda ciertas denominaciones de billetes como colección, pero la lógica de tener un billete en su billetera es para utilizarlo, porque le sirve para pagar, para comprar, para honrar deudas. El dinero debe ser ligero y fácil de almacenar y de transportar, que es justamente una de las características que tiene actualmente los billetes y monedas que circulan en cualquier economía. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el concepto de medio de pago? Repito, es aquello que me sirve a mí para poder pagar. Ese es el concepto de medio de pago. Y la particularidad es que al ser dinero es universalmente aceptado o generalmente aceptado.
y viendo o relacionando ciertas propiedades del dinero con esta función de medio de pago, habíamos visto de que el dinero es homogéneo, que simplemente usted puede ver que todas las denominaciones son iguales. Se me va la siguiente, era el tamaño y peso, que son pequeños con relación a su valor, y el hecho de que usted lo puede fraccionar o puede ser divisible para justamente se cumpla este elemento de que me puede servir, no propiedad, esta función que es de utilizarlo como medio de pago, ¿no? Entonces, el dinero como medio de pago. La segunda hace referencia a utilizar el dinero como depósito de valor, ¿sí? Esta es la segunda función. Veamos qué significa esto de utilizar el dinero como depósito de valor. Dice, para esto debe tener igualmente, o lo ligan con ciertas características. Dice, para esto debe tener como características la durabilidad, la permanencia en el tiempo que permita el ahorro, traspasar consumo presente a consumo futuro. Puede ser un medio para mantener riqueza, ahorro, y ha de ser duradero en el tiempo. A ver, entendamos este tema de durabilidad. Si usted toma una moneda, la moneda es metálica. Si usted toma un billete, el billete no es un papel, es una tela, y esa tela tiene cierta durabilidad, ¿no? Si yo, por ejemplo, en la economía, yo guardo mis billetes debajo de mi colchón, de aquí, a menos que tenga algún tipo de plaga, lo más seguro es que de aquí a un año sigo teniendo el mismo valor, ¿no? Entonces, si yo guardo, por ejemplo, $100 debajo de mi almohada y lo reviso dentro de un año, los $100 van a estar ahí, el billete con esa denominación va a estar ahí. No es que yo luego de un año voy a sacarlo y el billete de 100 se me hizo de 50. Eso no tiene lógica, ¿no? Entonces, de lo que está hecho es durable y obviamente el hecho de no utilizarlo hoy y utilizarlo en el futuro o desplazar el consumo hacia el futuro, justamente me permite acumular ese valor. Por eso es que acá me dice también que la permanencia en el tiempo permite el ahorro, el hecho de que no me lo consumo hoy día implica que lo estoy ahorrando, y al no consumirlo hoy día, traspaso consumo presente a consumo futuro, porque si no lo consumo hoy y lo tengo, en un futuro lo más probable es que lo vaya a utilizar. Entonces poder ser medio para mantener esta riqueza, al usted no consumir su dinero, lógicamente lo está ahorrando, y si lo tiene ahorrado, usted está manteniendo un cierto nivel de riqueza, ¿no? Y esa riqueza generalmente le permite, o es mantenible en el tiempo, ¿no? Si usted acumula una fortuna que la ha guardado, esa fortuna va a estar ahí. Otra particularidad para que sea depósito de valor es el hecho de la dificultad de falsificación que presentan las monedas actuales, ¿sí? Ya que cualquiera puede reproducir dinero y eso haría que el dinero pierda valor, ¿no? Entonces, quizás el dólar es una de las monedas más seguras que existen en el mundo. Es muy difícil de falsificar por todas las medidas de seguridad que tiene, ¿no? Porque de lo contrario, si no existieran estas medidas de seguridad y a mí me engañan constantemente y en lugar de darme dólares me dan papeles que son duplicados de este dólar, simplemente ahí no estuviera acumulando ningún tipo de valor, ¿no? Entonces, para que se cumpla esta función de depósito de valor, se tiene que cumplir características o propiedades como la durabilidad y lo difícil que puede ser falsificar un billete de este tipo, ¿sí? ¿Se entiende lo que implica depósito de valor? ¿Se comprende? Recuerden que estas son preguntas de examen. Quiero saber si se comprende. En primer lugar, como medio de pago, y ahora estamos viendo la segunda función, que es como depósito de valor. ¿Se comprende lo que es depósito de valor? Básicamente lo que decía era desplazar el consumo de hoy hacia el futuro, guardarlo, y al guardar el billete o al guardar la moneda o al guardar el dinero, simplemente lo que estoy haciendo es conservando el valor para un consumo futuro. Y para eso les decía que hay ciertas características que están relacionadas para que se pueda cumplir esta función, que son la durabilidad y la dificultad para poder ser falsificado, poder ser falsificada la moneda actual, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, aquí les ponen también un ejemplo: ahorrar para comprar un coche en un año.
transfiero el consumo que podría realizar hoy hacia el futuro, y para ello podría guardar mi dinero en forma de billetes o monedas en una cuenta, ¿no? Entonces los bancos y otras instituciones financieras que se conocen como sistema financiero estén suficientemente regulados y supervisados para que los individuos puedan recuperar justamente su dinero. Bueno, esto también es importante, ¿no? No solamente tener el dinero, sino también la seguridad me la tiene que dar el mismo sistema en el cual yo coloco el dinero. Ustedes deberían saber ya a esta altura, cuando ya son casi profesionales, que en nuestro sistema financiero hay mecanismos que, comparados con, por ejemplo, lo que ocurrió en el tiempo del feriado bancario, actualmente hay mecanismos que a nosotros nos permiten o nos dan la garantía de que hasta cierto límite de ahorro que nosotros tenemos en nuestras cuentas dentro de las instituciones financieras, ese dinero no se va a perder porque el Estado lo garantiza, ¿no? Y eso también permite que se cumpla esta función de depósito de valor, le da piso a esta función de depósito de valor. Porque si de repente el sistema financiero no me da las seguridades, simplemente lo voy a guardar ahí y lo que estoy pensando es que se me va a perder. Y eso sí es un problema, ¿no? Pero el sistema financiero debe ir también de la mano, dando las condiciones adecuadas para que yo, al colocar mi dinero dentro del sistema, este sistema garantice la recuperación de ese dinero o el cuidado de ese dinero. De acuerdo, como depósito de valor. Veamos otra acá. Perdón. Bueno, aquí hay otra diapositiva que se me fue. Aquí. Muy bien, dice, cuando un bien es adquirido con el objetivo de conservar valor comercial para un futuro intercambio, entonces se dice que está utilizado como conservador de valor. Por ejemplo, bueno, aquí a manera de ejemplo me presentan una cabra tendría un problema a la hora de servir como dinero, puesto que es un bien perecedero en el tiempo y muere. No tiene sentido, ¿no? Si la moneda de circulación o el dinero que circula son las cabras, si yo de repente trato de preservar a una cabra, lo más seguro es que en un tiempo se va a morir el bendito animalito. No lo puedo guardar por 10 años, por 20 años, sino que en el tiempo simplemente va a perecer, ¿no? Y así con otras cosas que sean perecederas, ¿no? Otros materiales, como el oro o la plata, conservan sus propiedades en el tiempo y es un medio de acumulación o atesoramiento, ¿no? Entonces el dinero, al igual que estos, el oro y la plata, también que son elementos para poder acumular valor. Y usted lo puede ver generalmente cuando una economía está en crisis. Cuando una economía, o mejor dicho, cuando el mundo está en crisis y algo pasa, cuando los agentes tienen miedo, generalmente se tratan de respaldar, por ejemplo, si hay miedo en una moneda, tratan de cambiar esa moneda, por ejemplo, por oro o por plata, para evitar de que su moneda, mejor dicho, la riqueza que ellos tienen pierdan valor, ¿no? Esto, una economía que mucho hace esto es, por ejemplo, la Argentina. Generalmente los argentinos reciben su pago en la moneda nacional y ellos inmediatamente migran sus sueldos, generalmente tratan de transformarlos en dólares. Y el objetivo de transformarlo en dólares es precisamente preservar el valor que tienen, porque la moneda de ellos se devalúa constantemente. Y más que devaluar, no es devaluar en realidad, son los problemas de inflación que ellos tienen. Entonces, imaginen inflación de hasta 60% al año. Son niveles de inflación bastante considerables, bastante complicados para un país. ¿Ya? Y eso hace que simplemente de un año a otro el poder adquisitivo que tiene la moneda simplemente se diluya en el tiempo, ¿no? Entonces, para poder cuidarse, ellos, por ejemplo, migran del peso al dólar. Inclusive otros que tienen mayor oportunidad pueden comprar metales preciosos. Otros pueden invertir en bienes. Y de esa manera hacen que su riqueza no pierda valor, ¿sí? O eviten esa pérdida de valor. Bueno, actualmente también había, o hasta hace poco, había mucha gente que migraba hacia el tema de cripto, pero si ustedes han leído la prensa internacional, ustedes podrán darse cuenta de que en los últimos meses las criptomonedas más bien han ido en bajada. Inclusive ayer o antes de ayer veía que un funcionario bueno, una señora que es una funcionaria reconocida del Fondo Monetario Internacional, justamente decía que las criptomonedas es cuestión de tiempo para que comiencen a desaparecer, que eso va a ser una gran pérdida que van a tener las personas que tenían en ellas invertidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Bitcoin, que había llegado hasta 40.000
si no recuerdo, $40.000, creo que estaba una moneda, cifra más, cifra menos, no sé si me equivoco, $40.000, o 4.000, no recuerdo bien cuánto era la denominación, pero actualmente está como el 2.000 y pico. ¿Ya? Entonces ha perdido tremendamente su valor, y eso es un problema si yo aposté a ellos para poder ahí conservar mi riqueza, y lo que sucedió es que simplemente esa moneda perdió valor, y en lugar de acumular riqueza, más bien la perdí. Por eso es importante saber en qué se invierte, ¿no? Entonces, si lo toman como consejo, por ejemplo, invertir en oro o en plata es la mejor decisión de inversión, porque es raro cuando el oro baja, es raro cuando la plata baja. Son metales que generalmente tienen o se mantienen con buen precio. Bueno, el dinero tiene el poder de comprar cualquier mercancía y puede guardar cualquier cantidad. La función de atesoramiento solo puede realizarla el dinero de pleno valor, es decir, monedas, lingotes de oro, piedras preciosas, objetos de oro, etc. El bien escogido como medio de acumulación debe ser siempre algo que pueda guardarse durante largos periodos sin deterioro, ¿no? Y es lo que le decía, o sea, la propiedad de acumulación de valor no solamente la tiene el dinero, sino que la tienen también otro tipo de activos. ¿Ya? Por ejemplo, un terreno podría ser un medio de acumulación de valor. Compro un terreno y con el tiempo ese terreno puede elevar su precio. ¿Ya? Igualmente, los metales preciosos, compro un lingote, tengo el lingote ahí, y en el tiempo el precio del oro puede subir. Me permite a mí acumular valor. Inclusive, hasta ciertas cosas que son creadas por el hombre, por ejemplo, obras de arte, en el tiempo tienen un aumento de valor, ¿no? Y así también, actualmente con las nuevas tecnologías, están surgiendo nuevas opciones de acumulación de valor. Por ejemplo, estas figuritas que creo que se denominan FTP, creo que se denominan las figuritas estas digitales, en las cuales inclusive la gente, hay artistas que venden esta obra de arte digital, y la gente las compra porque entendería que en el tiempo esas tendrían valor, y tienen ahí una opción de inversión, ¿no? Entonces están apareciendo nuevas cosas en el mundo, en este caso estos intangibles, para poder invertir, y que a los sujetos que las compran les representarían también como elementos de acumulación de valor. ¿Se comprende lo que dije? ¿Alguien tiene alguna pregunta con relación a este punto? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, la tercera función que se puede identificar con relación al dinero es que me sirve a mí como unidad de cuenta, ¿no? Y aquí lo explico de manera muy sencilla. Toda cosa en la economía generalmente tiene su equivalencia en unidades monetarias o en dinero, ¿sí? Es decir, si tomo una casa, sé cuánto va a costar esa casa, sé cuántas unidades monetarias necesito tener para poder comprar esa casa. Si tomo una computadora, igualmente, puedo establecer el precio de esa computadora en unidades monetarias. Y así cualquier cosa en la economía, sea un bien o sea un servicio. Entonces, ser una unidad de cuenta es la unidad de medida en que se expresan los precios de bienes y servicios de la economía. Esto se llama ser un bien numerario, ¿ya? Al referirme a esta función del dinero como unidad de cuenta, básicamente lo que digo es que cualquier precio, el precio, perdón, de cualquier cosa que existe en la economía, yo lo puedo representar en unidades monetarias. Por eso es que me dice es un bien numerario. Es decir, puedo enumerar en unidades monetarias el valor que representa ese bien. Entonces, todos los bienes y servicios, como ejemplo en el Ecuador, se compran en dólares, ¿no? Los precios deben ser estables y no mostrar grandes oscilaciones para que los agentes puedan tomar decisiones de forma ordenada. Entonces, esta es otra función que cumple también el dinero, de servirme como unidad de cuenta. Y en esencia, repito, lo principal aquí es que lo que estoy diciendo es que el dinero me sirve a mí para poder representar cualquier bien o servicio en la economía con el equivalente en unidades monetarias. ¿Qué más tenemos acá? Seguimos con este tema de unidad de cuenta. Es una forma de asignar valor a los bienes y servicios económicos.
La unidad monetaria se utiliza para medir el valor de los bienes relacionados con otros bienes y servicios. Esto constituye una medida o el común denominador cuando el valor de un bien es utilizado con frecuencia para medir y comparar el valor de otros bienes, o cuando su valor es utilizado para denominar deudas, se dice que el bien posee esta propiedad, ¿sí? Como que me sirve como unidad de cuenta. Por ejemplo, si gente en una cultura se inclina por medir el valor de las cosas en referencia a las cabras serían la principal unidad contable. Un caballo, por ejemplo, podría costar 10 cabras y una cabaña podría ser denominada en 45 cabras, ¿no? Si eso lo transformamos al dólar, el dólar, generalmente repito, cualquier bien o servicio que yo pueda identificar en la economía va a tener un equivalente en unidades monetarias para poder adquirir. Ya. El dinero también puede servir, y esta es una última función que yo les decía, que me puede servir como patrón de pago diferido, ¿no? Esta función involucra simultáneamente el uso del dinero como un medio de pago y como unidad de cuenta. ¿Sí? ¿Y qué implica esto? Las deudas se definen en términos de una unidad de cuenta y se pagan como un medio de pago monetario. Entonces, una deuda se especifica en una determinada cantidad de dólares y se paga en efectivo o en cheque. Un bono posee el valor nominal expresado en dólares, se pagan los intereses generados y al vencimiento se paga el capital, ¿no? Entonces, en otras palabras, yo también puedo utilizar el dinero como un patrón de pago diferido, ¿sí? En cristiano es que simplemente es como una especie de combinación entre el uso del dinero como medio de pago y el uso del dinero como unidad de cuenta, ¿sí? Y con eso, básicamente, lo que implicaría es que yo puedo honrar este tipo de deudas que están a futuro. ¿Ya? Eso podría ser otra definición de, perdón, no es definición, se me fue la palabra, otra función del dinero, como patrón de pago diferido, ¿no? Entonces, regresando al tema del dinero, yo les decía de que, bueno, luego de ver estas cuatro funciones del dinero y poder ver las diferentes características que puede tener el dinero, regresamos nuevamente al tema del tiempo, ¿no? Y ver qué es lo que se ha utilizado como dinero. Ustedes podrán ver, si revisan la historia, podrán ver un sinnúmero de cosas. Y cosas bien raras a veces que utilizan como dinero, ¿no? Por ejemplo, miren, colmillos de jabalí, barbas de ballena, dientes de delfín, que generalmente son cosas difíciles de conseguir, ¿no? Caparazones de tortuga, o cosas tan comunes para nosotros como el oro, como la plata, semillas, como en nuestra realidad el cacao se utilizaba como medio de pago en nuestras localidades, y por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial los cigarrillos eran un medio de pago que generalmente tenían los presos en los campos de detención que habían en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todos ellos recibían una dotación, y como los cigarrillos eran apreciados por el tema bueno, por el frío que hacía, por toda la situación que ellos pasaban, el cigarrillo y el chocolate generalmente se utilizaba para poder comprar. O sea, si yo tenía mi dotación, esa dotación la cambiaba por cosas que podría necesitar, de repente alguna chompa, de repente algún par de medias, o algo que podría intercambiarse, pero me servía como medio de pago y ese era el medio de pago generalmente aceptado, cigarrillos y chocolate dentro de esos grupos, ¿no? Si vamos a la realidad nacional, yo también creo que en su momento les comentaba que el Ecuador no está aislado de este tema, ¿no? Y en el Ecuador hubieron formas de uso de cosas como dinero que son muy propias nuestras, ¿no? Entonces yo les decía que si ustedes identifican al organismo regulador de aquí, de las cuestiones económicas y monetarias aquí en el Ecuador, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, ustedes van a ver que en el logo de ellos aparecen estas cositas de aquí. Obviamente no en la forma aparece, pero no con ese color, aparecen la forma con la bandera del Ecuador, ¿no? Con los colores de la bandera del Ecuador. Entonces, ¿por qué se diseñó eso? Porque justamente al ser el organismo de regulación monetaria y financiera se buscó un símbolo que representara la moneda que en su momento
o algo que se utilizó como moneda dentro del Ecuador. Y justamente estas hachas de obsidiana o de piedra, que eran hachas que generalmente tenían las poblaciones antiguas nuestras, era algo que servía para comprar y pagar cosas, ¿no? Entonces, esta forma de hachas finalmente le dio forma a lo que sería el logo de lo que es la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Otro elemento también utilizado por nosotros como medio de pago es este molusco de aquí, que inclusive tiene tanta importancia para nosotros que hemos denominado una carretera de nuestra costa con el nombre, ¿no? La Spondylus. Este molusco, hay datos de que inclusive está en Perú, me parece que hasta en Chile se han encontrado vestigios de estos moluscos, y eso implica de que poblaciones nuestras comercializaban con otros pueblos justamente utilizando esto como moneda de pago. Y también otro elemento muy marcado en nuestra realidad, en nuestro país, es el uso de una pepa que era tan apetecida, inclusive los aztecas valoraban mucho esta semilla, que era la semilla del cacao, la pepa del cacao, y que se utilizaba también como elemento de pago, ¿no? Simplemente esto para citarlo como, para ver que nosotros tuvimos también nuestra historia, y nuestras poblaciones también utilizaron esas formas de esto que podían ser las concepciones de dinero que ellos tenían en sus tiempos, ¿no? Tuvimos también estas particularidades. Bueno, aquí, luego de haber revisado el tema de lo que es el dinero en sí, el concepto de dinero, poder haber visto las funciones que tiene el dinero, poder haber visto características del dinero, me interesa ahora poder distinguir entre lo que es el dinero mercancía y lo que es el dinero fiduciario, que son dos denominaciones, ¿no? Entonces, el dinero mercancía se caracteriza por ser un bien demandado por los individuos para ser consumido y demandado como dinero. Préstele ojo a esta definición. Dice, se caracteriza por ser un bien demandado por los individuos para ser consumido y demandado también como dinero, que su valor final está respaldado por tener un valor por sí mismo como bien o de consumo, ¿no? Y en la economía, una economía organizada con dinero, mercancía, sería una economía ineficiente, ¿sí? Si los intercambios pudieran realizarse como un bien carente de valor, pero que fuera aceptado de forma generalizada, como actualmente son nuestras monedas de billete, por todos los individuos, estos estarían en una situación mejor, ya que el bien que hace la función de dinero o mercancía quedaría liberado para ser consumido. Muy bien, ¿qué significan todas estas materias? Para poderlo entender. Dinero o mercancía es aquello que yo utilizo como dinero que me sirve a mí para poder pagar, para poder cubrir deudas, pero hay una particularidad. Eso que utilizo como dinero también lo puedo utilizar para ser consumido. Y por eso es que aquí yo les pongo ciertas figuritas, ¿no? De repente los cereales, de repente la sal, ¿sí? Lo que les decía, ganado, ¿ya? Cualquier cosa que generalmente yo lo puedo utilizar, de alguna manera, es dinero mercancía. Es decir, no solamente me sirve para pagar, sino que en sí también el bien me sirve a mí para algo. Para que lo comprenda mejor, imagínense que el dinero que circula en nuestra economía son las cabras, ¿sí? La cabra, me sirve a mí para pagar, me la van a aceptar dentro de la economía, pero la cabra también me la puedo comer. Puedo matarla, puedo comerla, y me sirve a mí como alimento. Eso implica un dinero mercancía. Yo lo puedo utilizar también, no solo como dinero, sino por un fin de que puedo utilizarlo para poderlo comer o utilizar para mí, ¿no? Eso es un dinero mercancía. Esas formas de dinero mercancía, como les digo, pueden haber sido los cereales que negociamos, las pepas de cacao, de repente la sal, ¿sí? Eso implicaba dinero mercancía. Entonces, si yo les pongo en el examen qué es dinero en mercancía, es aquel que simplemente, aquel dinero, aquella forma de dinero que me sirve a mí para poder pagar, pero también tiene un uso en sí para su consumo como un bien, ¿sí? Y si les pido ejemplos, repito, los ejemplos que ustedes pueden dar son cualquier tipo de ganado que se podría haber utilizado como dinero, la sal, los cereales, que eran también cosas muy comunes que se utilizaban como dinero, ¿ya?
Ahora, el otro tipo de dinero que también nosotros encontramos que es distinto y que ya más va a la situación actual. Perdón, que se me fue. Aquí está. Es el dinero fiduciario. Este dinero fiduciario, ¿sí?, no tiene valor en sí mismo, pero es aceptado en forma general como medio de pago y depósito de valor. Los billetes y las monedas que manejamos en la actualidad pertenecen a esta categoría de dinero fiduciario. Por ejemplo, piensa en un billete del juego de Monopolio. ¿Cuál es la diferencia entre este y un billete en euros o en dólares? En realidad, ambos son dos trozos de papel que tienen valor por sí mismos, pero mientras que el billete de Monopolio nadie le atribuye un valor al euro, ¿sí? El euro sí, derivado de su confianza, tiene valor para los individuos, ¿no? El dinero fiduciario no está respaldado y su valor viene dado por la credibilidad de la entidad que lo emite ante el público, que lo acepta como medio de pago. La capacidad de emisión está en manos de los bancos centrales de los países respectivos. Muy bien, entonces vimos lo que era dinero mercancía, y el dinero mercancía, como decíamos, era aquello que me sirvió bien para utilizarlo para pagar como dinero, o aquello que tiene valor en sí por el bien que representa, que puede ser utilizado, consumido inclusive por mí como ser humano, por mi persona como ser humano. El dinero fiduciario es diferente. El dinero fiduciario es lo que actualmente nosotros tenemos. ¿Ya? Si usted toma una moneda está hecha de un metal que en realidad es un metal baratísimo, ¿sí? Si usted toma el billete está hecho de un pedazo de tela que en realidad no vale casi nada. Ese pedacito de tela no vale casi nada. Pero ¿por qué un billete que nosotros tenemos en la economía tiene ese valor? Por lo que en realidad tiene el valor por lo que representa el Estado y las instituciones que están detrás de él, ¿ya? Entonces el dólar tiene valor, ¿por qué? Porque detrás de él hay un Estado, hay una economía que justamente es la que respalda o le da valor a esta moneda, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos también moneda propia, y por ejemplo, con todo lo que estaba pasando actualmente con este tema del paro, ¿no? Lo más seguro es que inmediatamente la institucionalidad del país comienza a caer, o comienza a verse como negativo este asunto, se comienza a perder credibilidad en la nación, y lo más probable es que el valor de nuestra moneda, si tuviéramos moneda propia, cayera. Pero no cae, ¿por qué? A pesar de los paros que actualmente tenemos, porque esa moneda no nos pertenece y está respaldado por el gobierno americano. Entonces, el dinero fiduciario es justamente eso, es por la fe que nosotros tenemos en que ese billete o esa moneda vale lo que vale, por las instituciones que están detrás y la representan. Fiduciario viene de fe, ¿no? Que es justamente creer en que algo tiene un valor porque así lo creo yo. ¿Se comprende lo que digo? ¿Se entiende la diferencia entre mercancía y fiduciario? ¿Se comprende? Sí, ¿Sí? sí, Muy profesor. bien, muy bien. Entonces, dinero fiduciario, ¿de acuerdo? Hemos visto el concepto de dinero mercancía, hemos visto el concepto de dinero fiduciario, hemos visto en sí el concepto de dinero, hemos visto también propiedades del dinero, hemos visto funciones del dinero, ¿sí? Que era lo que quería enfocar en esta noche. Finalmente, para terminar, déjame seguir proyectando unas cosas. Muy bien, a ver, ahora, ¿cómo se liga esto en sí o este tema del dinero con la economía, ¿no? Porque, ¿qué relación hay y qué importancia tiene para una economía? Entonces, la teoría económica postulada por Milton Friedman, que es uno de los principales